Hola a todos, en esta lección vamos a dedicarle un poco de tiempo al diseño de la aplicación. Vamos a tomar el concepto de iconos contra texto, es decir, es conveniente tener toda mi aplicación con iconos en los botones y nada de texto, es conveniente tener solamente un texto o es conveniente tener una combinación o una mezcla de esto. Hay dos motivos por los que quiero tocar este tema y uno tiene que ver en cuanto a la claridad que le podemos dar al sistema combinando el texto con los iconos y teniendo iconos en particulares en algunos de los botones. ¿Por qué digo esto? Porque si junto a un botón de cancelar tengo el símbolo de prohibido, el usuario a golpe de vista, sin leer el texto del botón, va a interpretar qué es lo que hace este botón. Y después se va a acostumbrar a que cada menú tiene un icono predeterminado, entonces ya va a saber que cada vez que vea el icono de un paquete siempre va a tener que ver con productos. Es darle un sentido intuitivo a nuestra aplicación. Por otro lado, tiene que ver con la accesibilidad. Es decir, no todos los usuarios tienen las mismas cualidades a la hora de reconocer elementos. Muchas veces es más fácil reconocer un dibujo que lo que está escrito en un texto. Entonces combinar esto puede ayudar a que nuestro sistema sea más accesible, sea mucho más claro y por ende sea mucho más usable para cualquier tipo de usuario, sea un usuario experimentado o un usuario nuevo. En el proyecto es importante que cada uno de los botones que hemos agregado sean del tipo BitButton. Lo van a buscar dentro del menú de la paleta de aplicaciones. Podemos poner button y tenemos el botón común, el Speed Button y el BitButton. Nosotros vamos a usar el BitButton para todos los botones porque nos permite colocar una imagen y configurarla si la quiero a un costado, arriba o en algún otro lugar. En la carpeta del proyecto dijimos que en Resource vamos a tener las imágenes que vamos a usar dentro de la aplicación. Aquí tengo algunos iconos ya creados y se los voy a compartir. La idea de los iconos es, si la mayoría mantienen un color, le vamos a dar una identidad a nuestra aplicación. Es decir, va a ser reconocida por un tono. Por ejemplo, si ustedes usan Linux Ubuntu, tienen un tono siempre medio anaranjado o lila últimamente, que hace referencia a que están en ese sistema operativo. De la misma forma, si tienen el WhatsApp, el tono verde es predominante. Entonces es importante tratar de mantener esa consistencia de diseño. El primer paso va a ser agregar iconos a los menús. Entonces voy a buscar dentro de la paleta de colores un Image List. Vamos a poner en buscar de Image List y lo voy a agregar. Este me permite tener una colección de imágenes de un tamaño a definir para poder usar dentro de mi aplicación sin tener que cargar manualmente cada una de las imágenes, y es un poco y nos permite ahorrar recursos. Vamos a seleccionar el Image List y en el alto y en el ancho le vamos a dejar 16 porque van a ser los iconos de los menús. Entonces le voy a poner IMG menú. Y lo que vamos a hacer es, con doble clic nos aparece la ventana para agregar iconos. Entonces le voy a dar a añadir, me voy a ir a mi proyecto, voy a buscar la carpeta Resource, voy a tomar los iconos del tamaño 16 y los voy a agregar todos. Y aquí tengo mis 17 iconos agregados que tienen un tamaño de 16 por 16. Voy a aceptar, y para poder agregarlos a mi menú debo seleccionar el menú y dentro de las propiedades buscar la que dice Image. Aquí, si despliego, voy a tener mi Image List. Solamente con un Image List voy a poder agregar imágenes a mi menú. Lo selecciono y ahora lo que debo hacer es, con un doble clic, voy a recorrer los distintos elementos del menú.
Por ejemplo, voy a seleccionar archivo y en las propiedades de archivo voy a buscar la opción donde dice Image Index y aquí voy a seleccionar una imagen que haga referencia a archivo. Vamos a buscar, vamos a poner este por ejemplo. En gestión voy a buscar un archivo que haga referencia a la gestión. Aquí puedo usar por ejemplo el mismo archivo. En productos voy a buscar un icono que haga referencia a productos. En clientes voy a buscar un icono que haga referencia a clientes. En empresa voy a buscar uno que haga referencia a la empresa. Voy a inventario a buscar una lista que me haga referencia al inventario. Ver inventario puede tener el mismo. Entrada al inventario, cuando recibo productos nuevos puedo poner este y en la salida puedo poner la flecha que sale. En ventas voy a usar, ¿qué podemos usar en ventas? Por ejemplo, un carrito. Registrar venta puede ser una venta nueva, puedo usar el carrito. En historial voy a buscar por ejemplo un historial. En reportes, que es la parte de impresión, puedo usar la impresora y tengo una impresora con un asterisco para los elementos internos. Me faltan las herramientas donde voy a buscar. Bien, no tengo ninguno con herramientas. Vamos a poner en base de datos. Vamos a buscar una base de datos. En exportar voy a usar los mismos que usé para entrada y salida de productos. Este es para exportar y este es para salir. Me queda el menú de ayuda donde puedo poner el signo de pregunta. La documentación puede ser este pequeño libro. En acerca puedo tener un asterisco y aquí en salir puedo poner la casita que se va. Muy bien, voy a ejecutar mi aplicación y debería tener en todos los menús junto a cada opción un pequeño icono de color naranja. Como pueden ver, ya tengo todos los iconos ya predefinidos para mi aplicación y es un poco más fácil reconocer las distintas funciones. Ahora vamos a tomar otro image list y lo vamos a agregar y le vamos a poner iconos de nombre. El tamaño lo vamos a configurar en 24 por 24 porque van a ser los iconos de los botones. Hago doble clic. Bien, si no entra en el editor de imágenes, añadir, busco el resource y voy a agregar todos los iconos que tengo en 24. Y ahora estos dos image lists que tengo acá me permiten reutilizar los iconos desde cualquier parte de mi sistema, siempre y cuando estén en la pantalla principal. Entonces, si yo me voy a la parte de productos, en el formulario, en el botón de buscar, tengo la opción de agregar una imagen. Aquí donde dice Glimp, puedo apretar el botón y cargar una imagen para este botón. O lo que puedo hacer es, en la parte de Image, buscar. Si le prestan atención, voy a agrandar acá. Me muestra del formulario principal los dos image list. Voy a seleccionar el de iconos y en el index voy a seleccionar el de buscar, que es una lupita. Y como pueden ver, me coloca el icono junto al texto. Lo que voy a hacer con el Caption es quitarlo y este icono lo vamos a poner de 38 por 38. Entonces en este botón el usuario ya va a reconocer el icono y no necesita leer un texto. A modo de ayuda puedo hacer en el botón de agregar lo mismo en Image,
Selecciono el de iconos y en la imagen voy a seleccionar un símbolo de más y tengo agregar. En editar lo mismo, voy a seleccionar el image, voy a seleccionar el index y el editar va a ser el lapicito. Y en eliminar voy a seleccionar el image, voy a seleccionar del index el tachito de basura y tengo los botones con sus iconos. Me voy a ir a la página 2 y en el de guardar le voy a seleccionar lo mismo. Voy a seleccionar image, iconos y en el index le voy a poner el check. Y en cancelar vamos a seleccionar el image y el icono de cancelar en este caso va a ser el de prohibido. Bien, vamos a ejecutar para ver cómo queda ahora nuestra ventana. Muy bien, abro mi ventana de productos y ahora mi ventana de productos tiene los iconos que ayudan al usuario a reconocer qué es lo que estoy haciendo. Les voy a dejar como tarea agregar estos iconos a la ventana de clientes y a la ventana de productos. Los espero la próxima clase.